Todos alguna vez hemos tenido la sensación de que sabíamos que algo iba a pasar justo antes de que ocurriera. Muchos lo llamamos corazonadas o presentimientos y algunos le llaman intuición. ¿Será lo mismo? ¿Has tenido presentimientos de que algo iba a pasar o te sugestionaste con algo y pasó? Cada cosa aprendida, sentida, interiorizada, pensada y experimentada crea en nosotros un pozo de sabiduría única que nos define. En nuestra esencia, un capital que usamos casi sin darnos cuenta. En este programa hablaremos de sugestión, presentimiento e intuición. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Y fíjese, no sé por qué, pero yo tengo el presentimiento de que este programa le va a encantar. ¿Y sabe por qué? Porque justamente vamos a hablar de algo que a veces no nos explicamos, no entendemos en qué parte es sugestión, en qué parte es un presentimiento. Luego no sé si les ha pasado, a mí sí, que de repente traes como una sensación extraña de que algo puede suceder, de que algo puede pasar, y no sabes si más bien es tu miedo interno a que pase eso, o si de verdad hay un presentimiento ahí, como cuando sueñas también, que no sabes si los sueños se te pueden convertir en realidad o no. En fin, de todo esto vamos a estar hablando porque, bueno, tiene que ver con mucho de lo que uno vive en la vida cotidiana. También la sugestión es un tema muy interesante. Estaba leyendo yo ayer que incluso la forma en la que te vistes tiene que ver con la sugestión. Uno se sugestiona con determinados colores, tipos de ropa, porque sientes que con esta blusa siempre que te la pones te va muy bien. En fin, una serie de cosas que va a estar muy interesante este programa. Y también, por otro lado, la intuición, esta parte sabia que tenemos todos dentro. Entonces vamos a estar hablando de todo ello, quédese con nosotros, que estoy segura que la va a pasar muy bien. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Marisa Escribano, te saludo con mucho gusto, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión. Sí, un tema interesante, un tema donde tal vez, pues intuitivamente cada quien nos seguiremos manifestando de diferentes formas. Y ya hay de hecho varios comentarios. Flica, por ejemplo, nos dice, yo sueño acontecimientos que van a pasar, embarazos, personas que llegan a mi vida y una vez hasta unos tlacuaches. Y se ríe un poco. Dice, le encontré a un amigo en la mañana. Le conté a un amigo en la mañana y me dijo, ayer mi hermano me avisó que encontró tlacuaches, pero tú no sabías y eso entonces es extraño. Por ejemplo, Alma Rojo nos dice, ella se refiere a un tema de la señal. Sergio Delgado, a veces es difícil vivir con el presentimiento de lo que va a pasar. De Major Arcana 9 nos dice, una madre siempre va a tener presentimientos o intuiciones con respecto a su hijo o a sus hijos. No entiendo a qué se refieran con la sugestión. Una madre siempre va a tener facultades para con sus hijos, solo que ellas no lo han visto así. Oye, déjame decirle, por ejemplo, la sugestión es como cuando llega alguien, que nunca falla, que te dice, ¿estás enferma? Te veo muy pálida. Es que te noté rara. Ay, no, perdón, es que te vi como muy pálida. Y a los 5 minutos uno se empieza a sentir como que, ay, no, sí, es que sí es cierto, es que me veo verde, es que ¿qué tengo? Eso es sugestión. Exacto. ¿No? Dina, por ejemplo, nos dice, ayer que estaba en un semáforo en rojo, se me vino al pensamiento mi sobrina, que estudia cerca de ahí, me dije, sirve que si la veo, pues entonces le doy un aventón. Y pues sí, ahí estaba en la parada del camión. ¿Eso será intuición o coincidencia? Giovanna Hernández nos dice, el cuerpo o la mente siempre nos hablan, nos avisan, no hay que ignorarlos. Y finalmente también nos dice Paloma Valerio, yo presiento que este programa me va a encantar. Y como ya lo dijiste tú, entonces esto no es presentimiento, esto ya es una certeza. Es certeza, ¿no? Sabiduría. Oigan, pues comunícase entonces en las redes sociales, desde luego también la línea telefónica 51 66 40 00 y le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan también a través de la señal internacional de Canal 11 y por supuesto también en el Facebook Live y bueno, a nuestras y nuestro especialista. Así es, ¿y ya saludamos a Istiel y a Fabiola o no? No, aún no. Istiel Caneda y Fabiola Ruiz, nuestras amigas y compañeras,
intérpretes en la lengua de señas mexicana que están acompañándonos y así lo harán durante todo el programa. Así es. Y bueno, pues les presento a nuestros especialistas. Me da mucho gusto recibir hoy en nuestro panel a Emma García Mas. Ella es logoterapeuta y maestra en psicoterapia con orientación integral. Emma, qué bueno que estás aquí nuevamente. Gracias por Hoy es un panel de amigos y de amigas. Arturo Ortiz, doctor en psicología también. Gracias por estar nuevamente, mi querido Arturo. Y Silvia Cobian, ella es psicoterapeuta y también psicoterapeuta sexual, ¿verdad? Sí, Bienvenida, sí, Silvia. gracias. Muchas gracias, por eso le digo que estamos entre amigos el día de hoy. Y bueno, pues justo estamos hablando de todo esto. Fíjate, ahorita que decían también, qué tanto tiene que ver la premonición con el presentimiento, con el miedo, con todo esto. Está interesante, ¿no? Es como una variante ahí. Bueno, si hablas de la premonición también, es que ya vamos revolviendo. Porque estamos revolviendo todo. Todo. Sí. Porque el presentimiento es sentir algo que va a ocurrir, que todavía no ha ocurrido. Sí. Pero es la sensación, tal cual la sensación, digamos, emocional. Vamos a ponerle así ahorita para Presentimiento. sentir antes de. Ajá. La premonición ya es lo que cognitivamente, o sea, mentalmente, lo que yo digo que me está diciendo eso que siento. Okay. Y puede ser atinado o no puede ser atinado y no ser Como, una por ejemplo, premonición. la gente que dice va a temblar, tal día, tal hora. Pero hay gente que puede ser que sí, que sí sea, ¿no? Okay. Pero Eso es gente lo que difícil. no. Eso es lo difícil. Ok. ¿No? Y además digo, vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos poco a poco, ¿no? Ajá. Vamos a ver si quieren el siguiente sondeo y ahorita platicamos porque justamente salimos a preguntarles qué es lo que les sugestiona. Vamos a empezar a hablar de la sugestión. Vamos a ver. Ok. Pues la verdad sugestionar no mucho, ahora los temblores un poco, pero la verdad de sugestión no muy fuerte, solamente que de repente siente uno que se marea, pero pues no es tanto la sugestión. Bueno, ahorita el sismo que viene de 8.4, 8.7, no me sugestiona, pero me pone nervioso por los efectos que hemos visto que han tenido los terremotos. Me sugestiona que los hijos salgan de noche a divertirse porque, por ejemplo, ellos salen, se echan sus copitas, contratan un taxi para llegar a salvo a su casa y sin embargo no falta que alguien va tomado en la calle manejando, no cuide esa cuestión y pues los impacta y eso me sugestiona. Tal vez es porque te predispones a que suceda, ¿no? Es tanto tu deseo a que suceda ese evento o inconscientemente y pasa. Los sueños que a veces tienen premoniciones en cuestión de que a veces lo que sueño se hace realidad. A ver, vamos a empezar por ver si esto verdaderamente es sugestión. ¿Es sugestión o no? Sí, mira, ahí lo que está pasando es un fenómeno psicológico muy interesante y es que la mente siempre necesita un objeto malo o terrorífico. Y normalmente este objeto se busca en el afuera, porque la magia de la mente asume que si pasa allá ya no pasó aquí, ¿sí? Entonces un evento como el temblor, si ya tembló en Chile, en Bolivia, como que en México ya no va a temblar. Guardar las proporciones es el mismo fenómeno que pasa todas las mañanas cuando llegas al Alto y alguien te regala un periodiquito que casi escupe sangre porque tiene el muerto del día. ¿Cómo es que se vende o se regala tanto? Es el mismo fenómeno. Nos sugestionamos de que si ya le pasó a alguien más, este día ya no me pasa a mí. Es un mecanismo automático, inconsciente, omnipresente. Nos pasa a todos, ¿verdad? Y esto explica por qué somos tan vulnerables a este tipo de cosas, ¿no? Y tenemos una cultura de sugestión. De mucha Y de sugestión de negativa, diría yo. Sí, terrorífica. Está Exacto, basada, fíjate, es muy interesante si lo vemos desde el punto de vista de la mente. La mente es una mente que va desarrollando niveles de conciencia, niveles de percepción de la realidad. Entonces, cuando tenemos una mente muy del estilo, por ejemplo, los mexicanos tenemos una mente muy mágica, estamos basados mucho en sugestiones o supersticiones que están incrustadas en nuestra cultura. Entonces, tenemos una mente mágica en el sentido de decir lo que dice Arturo. Si esto yo lo pienso en negativo, entonces no me va a pasar. O que se te haga la boca chicharrón, como decimos, ¿no? Sí. Sí. No, cancelado. Exacto. Pero esa es una mente mágica, es una mente infantil. La mente tiene niveles de evolución y para que lleguemos a la intuición, haz de cuenta que si lo podemos poner aquí, es la mente intuitiva, que es un nivel de la mente. Si pensamos que la conciencia es mente, pero una cosa es la mente del niño,
que cree que porque él piensa algo, tiene el poder, es mágico, ¿no? Tiene el poder de anularlo, como dice Arturo. Estamos incrustados en una sociedad en donde tenemos esa cultura. Entonces no pienso esto, y como dice Arturo, no va a pasar. Pero es bien importante entender que proviene de un nivel, de una mente, que no necesariamente tiene que ver con la mente intuitiva, que está desarrollada porque la mente tiene una capacidad de percibir. Luego vamos a hablar de la intuición. Exacto. Pero para no hacernos bolas, digamos, en el ámbito de la sugestión y de la superstición, es este nivel de mente. Exacto. Pero una ¿para mente qué nos infantil. sirve? Nos sirve para paliar un poquito la angustia. Nos sirve para, fíjate, si nos damos cuenta, lo que acaba de decir Arturo es muy padre. Si yo tengo una creencia, ahí hay una creencia, está en la mente, de que si yo anulo con un pensamiento una posibilidad, es una cultura mágica. Ajá. Entonces, pero es padrísimo. Mira, por ejemplo, cuando yo me voy a subir un avión, siempre tengo por costumbre con la mano derecha tocar, cuando voy a entrar a la puerta, tocar al avión y decirle, tú me vas a cuidar. Tranquilo, claro. ¿okay? Y yo siento que ahí le estoy pasando mi vibra y me estoy conectando por con eso él. le llamamos mágico. Exacto. Por eso se llama mente mágica. Es un Exacto. estadio de la conciencia que se conoce como mágica, que está muy asociado a una época de la historia de la humanidad en donde había un grupo de personas que tenían acceso a estas mentes intuitivas y le depositaban al pueblo, a la gente, decir, no te preocupes, yo ya me arreglé con los dioses y te van a cuidar. Ándale, yo me arreglo con los dioses Exacto. también. Yo me arreglo con los dioses. Exacto, Ahora eso, pareciera ¿no? que tenemos acceso ahí, pero en realidad tendríamos que acceder a esta mente intuitiva, que es un proceso de evolución de la mente, y no a una mente racional muy básica. Oye, pero ahí están los amuletos, los tal rituales. cual. El lirito rojo, el ojito rojo. para el mal de ojo, todos esos rituales que provienen de una sociedad mágica, que están incrustados y que ahora han despertado, ¿no? Que Wilber le llama el ecofeminismo, lo que nos está sucediendo, porque es como en esta época posmoderna nos ha dado como regresar a las raíces de la época de la época mágica donde los sacerdotes o los chamanes hacían todos estos rituales y queremos ser nuestros propios chamanes. Tiene un sentido. Lo que es bien importante diferenciar es que si sabemos que la mente tiene niveles de evolución y va desarrollando talentos transpersonales, estos tipos de talentos, estos chiquitos, esta mente chiquita no tiene esos talentos. Entonces una cosa es la sugestión mental y otra cosa realmente es un talento. Ahora, cuando estamos hablando de mente chiquita, no es en ningún sentido despectivo. No, es una evolución de la mente. Sí, es una forma de en términos de desarrollo es primitiva en un sentido, sí, pero cuando creo nacemos. que ahí, yo muy orgullosamente tengo la mente chiquita. Yo voy tocando madera, tocando transmitivo. En realidad tiene una finalidad adaptativa todas estas, le llamamos en psicología ritualismos, ¿sí? Uno de los clásicos ejemplos son los jugadores de béisbol. Si tú un día te hay fijas, que escupir. Exactamente. Pero además, esas son las que sabemos. Ellos tienen para ellos, o entre el equipo, otras que nosotros no sabemos, que nada son códigos como locales. Y que anulan las nuestras, ¿no? Exacto. Entonces siempre hay como un juego de ritos, uno más poderoso que el del vecino. Claro, ¿sí? Y entonces cuando le va bien, por ejemplo, al pitcher, al catcher, o lo que sea, ese rito tiene una validez así, más que Dios. Entonces ese rito se instaura y ya no se lo quitas el resto de la vida. Nada más que hay un detalle. A veces el rito falla, entonces sobre ese le agregas otro, y otro. Y al rato entonces esos señores se mueven rarísimo. Y uno dice, ¿por qué se mueve así de chueco? Oye, es una secuencia de ritos aprendidos a lo largo de los años que han sido relativamente exitosos, ¿verdad? Y que los tiene que hacer porque si no los hace, le va mal. ¿Tienen algún rito? Y están basados en creencias. Exactamente. No en experiencias reales. Es que yo creo que nos podemos confundir con muchos de los conceptos. A ver. Yo empezaría por esta parte de lo que es la sugestión, que es una serie de conceptos que es usado por alguien o por los medios o por la misma persona que ya los adoptó para influir, guiar su conducta y sus emociones. Y por otro lado, cuando hablamos de magia, ¿qué tanto? Si hay una parte donde vemos la magia como algo que está allá, no sabemos muy bien ni cómo describirla y cómo sabemos cuando estamos pensando en alguien y de pronto suena el teléfono y es ese alguien. O nos lo encontramos. Todo eso que llamamos casualidades, yo no sé si sea diferente, porque a veces le llamamos
magia a esta capacidad que sí tenemos de generar cosas que luego no nos explicamos. Yo hace algunos meses estaba soñando que veía la tierra y empezaba la tierra a moverse de allá para acá hacia donde yo estaba. Y de repente me cayó el 20 en el sueño de que va a temblar. Me desperté y en ese momento empezó a temblar. ¿Cómo le llamas a eso? Claro. ¿Sí? Le podemos poner muchos nombres desde la psiquiatría. Pero desde ahí se llama alerta sísmica. No, mi alerta sísmica. Ahí yo no le llamaría, el término de sociedad mágica en realidad proviene de un análisis histórico para señalar una etapa de la evolución de la humanidad en donde estos talentos, fíjate, esto que nos está pasando a nosotros es muy interesante. Esto que nos está pasando a nosotros ahorita en términos de que está habiendo mucha más gente que tiene esta sensibilidad, esta intuición, sucedió hace 10,000 años en muy poquita gente. Y estas personas fueron declaradas los sacerdotes y los chamanes. Ellos tenían acceso a estos niveles de conciencia que hoy conocemos como intuitivos. Y como ellos eran diferentes a la mayoría de la gente de su época, ellos tenían acceso a esta intuición. Obviamente podían ayudar a su pueblo a guiarlos. Pero otra vez te estás yendo a la intuición. Pero Sí. fíjate, es que no quiero diferenciarla. Ajá. La intuición está acá arriba, es una evolución de la conciencia. Esta gente, que eran los chamanes en ese tiempo, tenían esta capacidad y la siguen teniendo. Y mucha gente de hoy tiene esa capacidad. Es parte de la evolución de la mente a lo largo de la historia. Sin embargo, no toda la población tiene acceso a ese nivel de intuición y entonces nos quedamos en la sugestión. Lo que es bien importante entender es que nuestra época, por cuestiones de evolución de la mente sí ha llegado a despertar a niveles intuitivos. Así como en la época moderna despertamos a la ciencia y la mente se volvió muy sofisticada y se amplió los niveles de conciencia. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos a seguir platicando de esto. No se vaya, regresamos. La costumbre no es más que el producto de la sugestión. La ropa que uno viste, las maneras e incluso la comida que se ingiere son todos resultado de sugestiones. Swami Sivananda, maestro espiritual, yogi y gurú hinduista. Yo fui una niña muy miedosa y nunca tenía una explicación concreta para justificarlo. La gente se reía, yo misma me juzgaba, hasta que me empecé a dar cuenta que me tenía miedo a mí misma, porque era muy intuitiva y muy perceptiva. Y muchas veces lo que yo presentía sucedía, era real. Recuerdo hace 20 años, venía yo bajando por una calle y vino a mi pensamiento, qué horrible ha de ser chocar y que vayas a dar quién sabe a qué hospital y en manos de quién caigas porque perdiste el sentido. Así fue, al día siguiente choqué. Después, esto fue más reciente, estando en un hotel con mi esposo, amanecí y le dije, estoy muy inquieta, estoy como agitada porque tuve un sueño muy feo. Me dijo, ¿qué soñaste? Que se quemaba la habitación donde estamos. Cuando oí la alarma de evacuar el hotel porque se está quemando, hay un cuarto que se está quemando. Y bueno, son experiencias que me han simbrado. Los temblores recientes que este año han sido más seguido, todos los he sentido antes de que empiece a temblar. Y eso sí es algo que no lo puedes contar o no lo puedes compartir con cualquiera. Entonces llegó, por aras del destino, la meditación a mi vida. La primera fue muy impresionante en clase. Yo le tengo mucho miedo a las abejas. Y en esa meditación fue tan real que se paró una abeja sobre mi nariz y yo no me moví, no hice nada, lo pude controlar, fue impresionante y así seguí haciendo meditación poco a poco, con ayuda de profesionales o sola. Y un día, sin pensarlo y sin darme cuenta, me fui a dormir. Pasé la mejor noche de mi vida. Personalmente ha sido maravilloso. Llegar a conocerme, saber
que pude contactar al miedo para controlarlo y saber qué era lo que me pasaba. Muchas gracias a Debbie, la verdad. Sí, como señala la compañera, son fenómenos que en principio nos pasan a todos, pero hay que entender que pasan un poco, valga la expresión, en la periferia de la conciencia. El resultado de esto es que cabalmente no podemos estar 100% seguros como que pasan y no pasan, ¿sí? Hay quien le pasa, por ejemplo, al despertar, al anochecer, hay quien le pasa en extremo cansancio, hay quien le pasan en momentos de meditación o de contemplación, o hay quien le pasa en momentos, por ejemplo, de esfuerzos muy fuertes, etcétera. Pero el hecho es, como son experiencias vitales y son experiencias internas, no siempre encontramos ni las palabras para expresar, ni un interlocutor, valga la expresión, un gallo de nivel. Entonces, cuando son fenómenos tan íntimos, nos quedamos con ellos, porque sentimos que nadie nos va a entender. Muchos niñitos, como esta persona que habló, cuando son niñitos, sienten cosas maravillosas o terroríficas, pero se las guardan porque no hay manera de decirlos. El caso de esta mujer es afortunada porque un día encontró también la paz. Pero entonces esta capacidad, digamos, ¿la tenemos todos o solamente algunas personas? En principio sí. En principio Todos, pero la anestesiamos. Hasta nuestros gatitos, los delfines y los caballos igual dialogan con nosotros. Nada más que como nos dijeron que ellos no hablan y nosotros sí. Entonces anestesiamos esa habilidad. Pero en principio todos la tenemos. Es más, les podríamos aprender a nuestros gatitos. Yo digo, para que lo entendamos como potenciales, ¿tú crees que un niño de 2 años, tu nieta preciosa, va a poder algún día leer, escribir, hacer sumas matemáticas? Claro que sí, potencialmente tiene esa mente. Sí. La conciencia es mente. Es una mente evolucionada. Y obviamente en la historia de la humanidad siempre ha habido gente que ha tenido más evolución en su mente que es su común denominador. Y es muy importante hablar de estos temas porque estamos en un tiempo a nivel de evolución de la historia de la mente en la humanidad, en donde esta mente ya es más cerca, está más accesible a nosotros. Es como si dijéramos hace 500... No se nos atrofia, digamos, más. No. En lugar de evolucionar, no se atrofia por tanta... Bueno, el lenguaje nos atrofia la otra capacidad. Exacto. La razón y la universidad y la escuelita nos atrofian la otra. Si yo llego a la universidad y les digo a mis alumnos, intuyo que de aquí el 60% aprueba y el 20 o el 30 reprueba, entonces me van a mirar chueco. Pero ya sé que va a ser así. Y no necesita una magia. Pero eso es racional. Eso es muy racional, por eso te estoy diciendo. Tan solo de decir una cosa que por experiencia sabemos pasa, el estudiante se flamea, se pone nervioso. ¿Sí? Si hablamos de más fenómenos, como ese es un entorno permeado por la razón, uno queda como ridículo. ¿Me explico? Sí. Cualquiera de nosotros que hable esto fuera del contexto queda como bobo. ¿Me explico? Claro, por eso señalo, son fenómenos íntimos, para los cuales no siempre hay palabras cómo poderlos transmitir. Y a ver, por ejemplo, ¿tú has presentido alguna vez alguna cosa importante, digamos? Miles de cosas. ¿Alguna que te acuerdes? Cuéntenme alguna experiencia a todos. Una me pasó en Alaska, en el Polo Norte. Yo me sentía muy extraño, fui con unos científicos a investigar cambio climático a 40 kilómetros de Rusia, en el estrecho de Bering, en una islita que está allá. Yo no hablo inuit, ni aquellos compadres saben español. Mi inglés, digamos, me defiendo, pero no con ellos, porque hablan un inglés entre ruso, entre chino, entre japonés y entre americano. Y de repente yo tenía mucho miedo, porque estábamos a menos 40, y yo iba con un científico que me llevaba bien, pero yo decía, aquí algo falla y mi mamá no me va a venir a buscar. O sea, aquí me quedé. Y entonces yo sabía que la gente tenía que ser buena con nosotros. No sé cómo lo sabía, ¿sí? Pero yo se lo decía, la gente tiene que ser buena con nosotros, pero no, como te dijera, era como una esperanza mía para apaciguar mi miedo. ¿Muy claro? Vamos entendiendo. Es un deseo. Mi deseo, mi anhelo o mi terror, como lo quieras poner. En una de esas vamos entrando a no son casas, son como cobertizos los que tienen allá. Y no tienen llave las chapas, las puertas. Pues entonces tú vas, no hay calle, hay nieve, pura nieve. Caminas y ves una cosita así y esa es una casa. Entonces nos metemos y entras a la recámara y la gente estaba ahí. Y de repente nos dicen los dos señores que estaban ahí, los estábamos esperando. Le digo a mi cuate, oye, ¿cómo es que nos esperan si yo en mi vida he estado aquí?
ellos lo saben. ¡Wow! Ay. Ah, cabrón. Sí. Te quedas frío, porque empiezan a hablar con una familiaridad de cosas mías. Yo en mi vida había estado en el Polo Norte. Claro. Ni ellos en México. ¿Cómo saben? Sí. Y por ahí te la sigo. O sea, ellos saben perfecto, intuyen, o llámale como gustes. Cuándo viene la ballena, el oso, el caribú, los patos, por dónde Saben. van, cuándo Saben. se van, todo eso lo saben. Y les preguntamos, ¿cómo lo sabes? Se lo sabemos. Sí. Simplemente No hay- lo sé. ellos- ¿no? Exacto. Sí. A Ya ver, con tú, eso no Silvia. Sí, yo te puedo decir, y yo creo que a todos nos ha pasado, una vez yendo por el periférico, me podía salir en 2 salidas, pero me latió que me tenía que salir en esta primera. Y a la hora de quitarme del carril de alta velocidad para irme hacia la salida, hubo una carambola justo en el carril que yo venía y no me pasó nada. Y así te puedo contar como, yo creo que Sí, todos hemos sí. sentido eso de, eso Todos. que llamamos intuición. Yo El ahí sexto quisiera sentido hacer, también se le llama. quisiera hacer Sincronicidad. como una división, porque ver, ¿cuál es la desde, diferencia? desde niños somos una sensibilidad maravillosa. Pero ahí tenemos 2 chances, o a través de la madre y posteriormente, pero principalmente con la madre, o la madre nos ayuda a organizar eso que sentimos, sin echarnos choro o haciéndonos, como respondiendo a nuestras necesidades y que nosotros vayamos como fluyendo en el sentir, o puede ser que no nos haga caso o nos agreda, y entonces ahí empezamos a confundirnos en lo que vamos procesando mentalmente. Estamos como cuando eres niño y le dices a tu mamá o a tu Me papá, pasa es esto. que esto no me late, y te dice, ay, no seas ridícula. Sí, cosas así. ¿No? Sí. Sí. Vas Entonces, perdiendo. lo que te quiero decir es la formación de la mente, o puedes, los chamanes le dicen tonal a tono, o un tonal que no está a tono. Y el tonal a tono es por ejemplo, de las personas que sabían que ustedes iban a llegar, porque es un tonal que está, es decir, es una mente que está en todo el cuerpo. Ya Así no es. es la mente Sensorial. racionalizada, No, no es que racional. nosotros lo que hacemos es ir Pensar. bloqueando la No es la- sensibilidad que tenemos y entonces solo concebir la realidad a través de los lentes De la de mente nuestro racional. esquema mental. Así es. De Y la entonces conciencia y de la razón. dejamos Exacto. una conciencia acá, donde está nuestra conciencia moral, racional, gregaria, con una bola de supuestos, y esto de acá, todo lo que llamamos intuición, que ahorita Que es yo la lo periferia, exactamente. sería toda la Todo lo demás, sensibilidad. ajá. Y fíjate, la intuición, uno de los significados antiguos es ver dentro. Sí. O ver desde dentro. Y el ver es con todo el cuerpo. Y esa es una descripción de lo que podría ser la conciencia, pero no esta conciencia racionalizada ya, sino la conciencia que es capaz de dar cuenta. El tonal a tono da cuenta. Incluso muchas de las prácticas que hay de tipo espiritual tienen que ver con volverte un observador de todo lo que sientes, y ahí es Así es. acceder a ese dar cuenta. Sí. Entonces la intuición sería como el resultado de poder acceder, digamos, a ese nivel de ver. Yo digo que Sí. es esta parte sabia Sí. que tenemos. Es la inconsciente, a sabiduría, veces, Pero exacto. fíjate cómo inconsciente. Silvia lo Sí, está. a ver, espérate. Silvia lo está. Fíjate que yo, no sé, desde hace mucho tiempo, de verdad, desde que soy niño, siempre he sentido como algo especial y las cosas me van moviendo, y siempre he dicho, soy sensible a ciertas cosas. Entonces me he adelantado en sueños o conscientemente a ciertos actos, como puede ser, para tal fecha más o menos va a temblar, va a pasarle algo a tal familia, alguien va a fallecer en la familia de tal. Y todo el tiempo he estado equivocado. Ay, afortunadamente. Pero, ¿sabes? O sea, no entiendo a veces por ¿Por qué qué tal sientes vez eso? me quedo pensando con lo que dice Silvia, si estás en ¿cómo es? Tono... Tonal a tono. Tonal a que tono. sería como todo lo psíquico que Armónico, percibimos. así es. Porque sí, O es demasiada sugestión y el querer como pues ser una persona vidente y en realidad no tienes la capacidad, ¿no? Y entonces sería parte de una sugestión de que, Es que a veces pues, es, no cualquier persona es la evidentemente lo puede proyección de hacer. tus miedos, puede. lo que viene ahí. Sí puede, no se Uno los se pone consideraría. ansioso y ya está Es uno lo que te iba a fabricando decir, yo creo historias. que mucha También. gente confunde la sugestión con la Con la premonición claro, o la claro. intuición. Sí, porque muchas veces, y generalmente las madres lo sabemos perfecto, Claro. porque esos miedos que tenemos de cosas que le pasen a nuestros hijos,
a veces creemos que pueden ser premoniciones y es pero fíjate angustiosísimo. lo difícil que es, regresando un poquito a lo que decía Arturo al principio, cuando estás sugestionado y estás llena de miedo, a cuando realmente tienes una premonición. ¿Cómo sabes? Yo quiero rescatar esto que decía Silvia. Vamos a empezar por pensar que los niños son mucho cuerpo, su mente es muy chiquita en términos de que no ha despertado. Entonces tienen un nivel de percepción sensorial, cuerpo. Enorme. Y los niños Enorme. tienen esa capacidad de sentir desde el cuerpo. Después vamos integrando una mente y se va desarrollando una mente racional. Ajá. Pero la mente tiene que ser rebasada por una conciencia observante, primer nivel de la conciencia, que es donde empieza la mente psíquica. Fíjate lo que pasa. Esta mente que observa a la mente racional y observa las sensaciones corporales y observa el corazón, está observando 3 centros de percepción. Tenemos 3 ojos para observar la mente, para observar la vida, pero estos están comandados por la conciencia. Ahí surge la intuición. Ya lo decía Jung hace mucho tiempo. La intuición es el resultado de poder rebasar a mi mente racional, poder sentir lo que está pasando y tener el cuerpo abierto, percibir. Los 3 ojos, Wilber le llama los 3 ojos del conocimiento. Cuando yo tengo a alguien que comanda mis 3 ojos, surge una mente o la conciencia, para no confundirnos, porque estamos muy asociados que la mente es solamente la mente racional. La mente tiene muchos niveles. Vamos a llamarle conciencia. Surge una conciencia que percibe otra cosa. Es la suma de estas 3 experiencias. No nada más lo que yo sé, no nada más lo que yo ya tengo aprendido, sino lo que siente mi cuerpo y lo que siente mi corazón. Es un resultado. Cuando estas 3 percepciones son comandados por una conciencia incipiente, porque la conciencia psíquica o sutil le llamamos, es muy incipiente. De ahí se desprenden muchas otras. Ahí surge la intuición y sabemos que es cierto. Sí. Pero cuando solamente es mente, cuando solamente es miedo y solamente es un pensamiento racional que está más bien disparado por un cerebro reptiliano que tiene miedo, eso no es intuición. No. La intuición viene siendo una certeza en donde hay una claridad que no está pulsionada por tanto miedo. Sí. Hay certeza, hay una sensación Es que integrada. se basa como en una paz del alma. Si no tienes paz del alma, la intuición va a tener trabas para darse. ¿sí? Claro, claro. Y entonces por eso hay momentos de intuición donde no los busca uno propositivamente, sino más bien como que llegan. Sí. Muy claro, Sí. vamos a decir, porque está sueltito. Sí. Entonces al estar sueltito, permites que entonces permee millones de datos que están allí. Siempre han estado, pero uno no los alcanza a ver porque uno le pone la razón. Claro. Ese es el gran problema. ¿Quieres ir a corte? Sí. No, vamos con Oscar, que tiene muchos comentarios. Porque para Y comentar si no, ahorita presiento que ya no me van a hablar bien. ¿Te sientes que se te va a hacer tarde? Julie Buenrostro nos dice, mi mamá siempre dice la frase, la intuición es un susurro de Dios. Sin embargo, a veces pienso Ándale. que existen ciertas características que ubicamos en situaciones anteriores de nuestra vida. Después las volvemos a ver en ciertas personas o en ciertas acciones y podemos predecir lo que va a pasar gracias al conocimiento empírico, es decir, la experiencia. Nos dice Ada Landazuri, la mujer intuye cuando el esposo anda de coqueto y también cuando los hijos algo tienen. Muchas veces Ahí está yo el en terror, particular hombre. sueño de diferente manera lo que me va a pasar. Carmen Montero. Pero nada más rapidísimo, hay que seguirlo dejando que nos lea, pero ¿es intuición o es que se sabe? O sea, sé que me están engañando. Sé, no es, Pero lo siento. Bueno, Con puede 3 ser ojos. que no haya visto nada físico que me haga tener esa idea, sino yo estoy sintiendo que algo Algo no diferente está está bien. pasando con mi pareja y a lo mejor luego le pongo palabras, como ¿Y eso decía es Arturo, intuición? y eso es este ver, Ajá. esta conciencia, Así esta es. intuición de yo siento, yo veo con lo que siento. Para ayudar a diferenciarlo, ¿cómo hago que no sea sugestión? Porque no tengo tanta mente. Cuando estoy demasiado obsesionada, eso ya no es intuición. Sí, Ok. claro. Ok. Oscar, Este está interesante, nos dice Carmen Montero. Tengo un viaje en avión para la próxima semana y tengo la sugestión de no caber en el asiento del avión. Peso 120 kilogramos y he llamado a la aerolínea. Me dicen que no me pueden dar las medidas del asiento. Solo quiero saber si son los asientos iguales como los de los cines o de un camión de autobús. ¿Alguien me puede ayudar? Digo, y no dicen nada cabes. que pueda ocurrir allí. Bueno, pero sí es una... Pero que más se que una levantan los- sugestión es Yo le como- diría que más bien es una preocupación, preocupación. una preocupación legítima. Vamos a una legítima, pausa. exacto.
No se vaya, regresamos. Es legítimo. Sé leal con tus sentimientos y sé leal mucho más con tus presentimientos. Luis Gabriel Carrillo, poeta, prosista y traductor español. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y la semana pasada, el viernes de la semana pasada, Canal 11 cumplió sus primeros 59 años de vida y por ello desde luego estamos muy contentas y muy contentos y orgullosos desde luego de pertenecer a Canal 11. Y como quiere festejar contigo, por ello te invita a disfrutar de una escenificación llena de sueños, pero también de lágrimas, de luces, de sombras, llamada The Box. Y esto es de la compañía Attraction. Y para ello entonces obsequiaremos 15 pases cuádruples para evidentemente las primeras 15 personas que se comuniquen al 51 66 40 00, que es el centro de contacto con la audiencia. Así que pueden comunicarse ahora mismo para llevarse estos 15 pases cuádruples para ver a la compañía Attraction con este atractivo de The Box. Nuevamente el teléfono es el 51 66 40 00. Vamos a ver a continuación el siguiente material. Podemos ver que el nivel de la sugestión puede ser muy poderoso. Porque, por ejemplo, si estamos en Haití y vemos que una persona le hacen un fetiche y este fetiche cumple con los requisitos que debe tener el fetiche, que tenga el pelo de la persona, su ropa, sus uñas o cosas de ese estilo, y esa persona sabe que eso está ahí, es posible que tú puedas producir y le clavas un alfiler o una espina en el corazón al fetiche, es posible que la persona pueda experimentar ese paro cardíaco. Esa sugestión está operando en un plano que se llama eficacia simbólica. La eficacia simbólica lo que nos muestra es que los seres humanos tenemos una especie de software. Y este software actúa sobre procesos conscientes e inconscientes, incluso sobre los que llamamos sistemas autónomos, como la respiración, la circulación, la digestión. Suponemos que son autónomos, pero en realidad a partir de estos eventos, en donde vemos que se puede curar por un milagro a una persona o se puede producir una enfermedad a partir de magia o brujería, si lo cree, nos damos cuenta que no son estrictamente tan autónomos. Es decir, que sí están regidos bajo un principio de una lógica simbólica que organiza toda nuestra subjetividad. O sea, somos seres psicosomáticos todo el tiempo, ¿no? Una cosa influye sobre la otra y estamos totalmente entreverados, como una expectativa que puede ser construida a partir de cualquier circunstancia, puede determinar algo en la vida de una persona: curación, salud, enfermedad, hasta la muerte. Bueno, pues le agradecemos mucho a José Eduardo Tapan y ahora se profundizará en ello, pero les voy a terminar de leer algunas llamadas. Bueno, estaba este comentario de Carmen Montero donde nos decía acerca del avión. Yo me quedaba pensando que hay muchas personas que de pronto dicen en un autobús, en una bicicleta, en un automóvil, en un avión, no quiero ir en este viaje porque presiento que algo malo va a pasar y se regresan y probablemente no ocurra nada. Pero ¿por qué entonces podemos caer en este tipo de sugestiones? Sí, es interesante, podría Nos yo. dice por otro lado Cristina Reséndiz, hay que seguir a nuestra intuición, esas voces o imágenes que vienen a nuestra mente, no hay que ignorarlas, que tiene que ver justamente con lo que está diciendo. Ups, esto por ejemplo no lo había presentido, así que por si alguien lo había visto, bueno. Carmen María Montero nos... perdón, este ya lo leí. María Andrade, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Bueno, de hecho es una frase que tenemos de Einstein, exactamente. Sí. Y para completarlo dice, hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado al regalo. Nos dice Víctor Macías, creo que el hecho de soñar o pensar en algo o en alguien y acto seguido se aparece de alguna forma, nada tiene que ver con la magia. Las profesionales saben que la mente o el inconsciente individual y colectivo juegan un papel fundamental que explican parte de estos fenómenos. Héctor Casao, ojalá puedan comentar cuál era la habilidad de los grandes científicos y artistas como Galileo, Einstein, Julio Verne, etcétera, etcétera. Álvaro Gaviño Estrella, en ocasiones los sueños son provocados por factores
a nuestro alrededor. Muchos creemos que lo que soñamos lo provocó o predijo dicho evento. Por ejemplo, soñar que desarma una bomba y al despertar suena el despertador. En realidad primero suena el despertador e instantáneamente el cerebro crea el sueño basado al ruido del despertador. En el caso de la señora que comenta soñar que la tierra se venía encima, de Silvia Cobian, Sí. y enseguida tembló, fue al revés, primero tembló y enseguida vino ese sueño. Y esto me hace recordar a mí uno muy extraño que tuve. A propósito, yo siempre me pongo primero el zapato derecho o el pantalón, la pierna derecha. Y creo que a mi mamá no le gusta el béisbol porque cada vez que escupía ella me daba un zape y entonces no lo consideraba de buena suerte. Pero justo recordando a mi mamá, en verano yo normalmente duermo, padezco el calor y entonces duermo sin la playera de la pijama o algo así. Y entonces estaba soñando que alguien me perseguía en un circo. Y entonces era el que lanzaba los cuchillos. Yo no tenía por qué estar ahí, pero estaba de curioso y entonces me va persiguiendo, llegamos a un callejón sin salida y en eso hace así, amenazante, me lanza todos los cuchillos y justo en ese momento mi mamá coloca las manos sobre mi pecho, pero son las uñas, Sí. lo primero que Y siento, sientes. y yo iba sintiendo cómo, o viendo en el sueño cómo los cuchillos se acercaban a mi cuerpo y coincide que cuando los cuchillos van a comenzar a clavarse, Tu entonces mamá. es cuando mi mamá me toca y despierto, pues ya sabrán con cuál grito, Orquestado. que le provoqué el mismo a mi mamá. Y entonces, Sí, ese es un Claro. fenómeno relativamente frecuente y es, por ejemplo, lo que explica cómo es que los ciegos pueden leer con los dedos o con Sí, las manos. ¿Sí? O sea, percibes con el cuerpo, no nada más con los ojos. ¿Muy claro? Claro. Ahora, el contenido, como decía el doctor acá, el contenido la mente lo pone en función de los sentimientos o de los afectos que están permeando. ¿Sí? Normalmente las uñas los sentimos como cosas muy hirientes. Y si son uñas de piquito, de allí a hacer cuchillos es lo mismo. ¿sí? Claro. Ya plásticamente la mente elige un objeto como representar el afecto subyacente. Cuchillos, afecto, agresión. Muy claro. Ahora, No, son sería- fenómenos perfectamente entendidos. Yo Hasta ahí no hay yo novedad. quería completar esto de la intuición y todo esto. Es interesante conocerlo, la teoría de Rupert Sheldrake. Él es un biólogo de la Universidad de Cambridge, es una de las mentes más destacadas en el mundo de la biología evolutiva que hay en este momento. Y él lo que hace es descubrir que hay campos mórficos de información que están conectados entre O todos sea, nosotros. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ahorita te lo voy a explicar en relación a uno de estos comentarios. Es decir, el campo mórfico es como si estuviéramos todos envueltos en una esfera de conocimiento, de información, porque la mente no es el cerebro. Hay que diferenciar muy bien que una cosa es el órgano del cerebro y otra cosa es la mente. La mente es un campo informático. Es una esfera de información que está a un nivel energético, porque obviamente no somos solamente cuerpo biológico, también tenemos cuerpos energéticos y cuerpos, la nosfera, le conocemos como la nosfera, ese campo informático, es Ajá. la mente colectiva. Ok. Esta mente colectiva tiene un campo de resonancia, le llamamos resonancia mórfica, él le llama resonancia mórfica, es decir, ¿cómo yo puedo saber cosas que están sucediendo en otro lugar o cómo tú y yo podemos entrar en un campo de información en donde dices de repente, esto ya lo sabía o va a suceder algo? Este campo informático se comparte, todos tenemos acceso a él. ¿A través de qué? A través de una antena que se llama justamente mente, y nuestro cerebro lo único que hace al prender conexiones neurológicas es levantar una antena. Es como un radar. ¿Qué tan O sea, alta? yo puedo saber lo que tú sabes. Claro. Ya lo sabes. Y estamos Ya puedes, conectados, ya lo de hecho. sabes. Ajá, estamos Y interconectados. lo que tus hijos saben, lo sabes. Ahora, y tus hijos saben lo de los abuelos. Porque el inconsciente Exactamente. está conectado. ¡Qué Por miedo! eso, por ejemplo, él Sí. hace experimentos. Es decir, ¿cómo explicas que en la isla fulana de tal, en la Polinesia, los changos aprendieron Sí. a hacer esto? Eso es uno de los experimentos. Y lo mismo sucedió en el otro lado del mundo. O los fenicios hicieron esta lancha igual, los polinesios hicieron al mismo tiempo. sea, O a todos los estamos hermanos que los conectados. separa, ¿sabes? Cuando en el otro Así es. rincón del mundo uno está enfermo y el otro lo capta. Y todo eso son fenómenos perfectamente explicables. Esto lo maneja él dentro de su teoría. Entonces, lo que tenemos que entender cuando hablamos de esto es que todos tenemos, consciente o inconscientemente, acceso a ese campo informático. A veces lo desarrollamos. ¿Cómo desarrollamos ¿Cómo esa desarrollamos? capacidad? A base de la meditación. Por eso Debbie hablaba de observarse. meditación. El De hacer observador ejercicio.
el observador, que es el primer nivel de la conciencia, va elevando justamente la antena hasta que llega un momento en que tenemos acceso a un nivel de información, porque también la información, esta capa, esta nosfera, tiene muchas capas de resonancia, porque hay gente que solo resuena con pensamientos catastróficos todo el tiempo y se encuentra con todo tipo de personas que tienen todo tipo de eventos catastróficos. Y lo provoca. Exacto, y hay gente que tiene una que le pasa resonancia. todo, que hasta todo dice, lo malo, sí, si a esta porque persona lo siempre atraes. le pasa todo lo malo. Y en realidad, para no entrar en se le cae el té, se le cae la escalera. Ahí es resonancia, son frecuencias vibratorias. Es como si tú agarras un radio y lo sintonizas. Si tu frecuencia es baja, pues vas a sintonizar una estación. Pero si tu frecuencia, si tú elevas los niveles de tu frecuencia vibratoria, o sea, que tu antena, para que lo entendamos en términos, tu antena a través de la meditación y de la práctica del silencio se eleva más, captas obviamente de esta capa, que es una capa infinitamente variada de frecuencias, captas y accedes a información de otro orden. Es como una Por eso red los genios, invisible, ¿no?, donde todos estamos conectados y el inconsciente está claramente conectado. El problema es que la parte consciente, como decíamos, y ahí yo hablaría más de la sugestión, que acuérdense que es como usar contenidos, conceptos, para guiar, influenciar, manipular Como los por ejemplo, sentimientos, la mente del otro. No, déjate hasta allá. La mamá misma nos va a ir o ayudando a que tengamos una mente que da cuenta de las cosas, o nos va a no ayudar a eso, y lo que va a provocar es que vayamos haciendo una serie de contenidos aquí donde pensemos que eso es la realidad. Por ejemplo, qué fe estás, tú nunca vas a ser exitosa, por decir. Todo eso es una sugestión y es una manipulación, y eso hace que bloqueemos la otra función, o la función básica, que sería darme cuenta. Darme cuenta que tengo miedo, darme cuenta. Pero una vez que esto se instala con ideas limitadas, con darme cuenta bloqueado a partir de la sensibilidad, lo que puede pasar es que mucha gente, a través de la sugestión, claro que provoca sentimientos de terror, de va a pasar esto, va a pasar lo otro, y son puras cosas que no tendrían por qué pasar, pero que se clava tanto generando esta posibilidad que va y le pasa. Oye, pues ahorita que te estoy oyendo decir eso, siento que como país así estamos. Así es. Así estamos. Estamos en una frecuencia Hay un nivel de resonancia espantosa, bajísimo. porque todo el tiempo es hablar de lo mal que estamos, de lo horrible que todas las cosas que nos pasan, de cómo está la ciudad, de cómo está la situación económica. Sí, se llama pensamiento catastrofista. Sí, pero aquí sí quiero aclarar que digo, evidentemente no es porque lo estemos inventando, No, lo estamos viviendo. Pero lo estamos reforzando, pero estamos alimentando el campo. Y el campo se alimenta con pensamiento. La mente funciona a partir de datos, piensa cosas, siente cosas, simboliza cosas, y luego vienen afectos o emociones, una cosa así. Pero acá atrás, en el background, está todo lo que sería la intuición. Entonces la intuición mezcla con todo. Ahora, ¿qué pasa con los mexicanos? Que sube las tortillas, sube la gasolina, pensamos que el país está muy fregado, nos sentimos de la fregada. Y ahí hacemos una serie de círculos viciosos, donde así como dinero llama dinero, violencia llama violencia, o terror llama terror. Muy claro. ¿Cuál es el antídoto? A ver, vamos entendiendo que una cosa son los datos y otra son los sentimientos. Uno puede, digamos, programarse a uno a que le vaya a uno mejor, aunque el mundo esté de cabeza. O sea, mis tonos emocionales no necesariamente tienen que atarse al 100 en los datos. Muy claro, puede haber una guerra, pero no por eso tengo que suicidarme inmediatamente. Yo puedo salvar mi alma. A mi alma nadie va a entrar si yo no lo autorizo. Mi alma es solo mía. Eso es lo que tenemos que entender. Sí. Muy claro. Sí, pero porque mucha gente que nos está viendo seguramente se preguntará, bueno, pero ¿qué hago con todo esto que sí siento y que sí veo de todo lo que no me gusta del país en el que estoy viviendo? No, es que una cosa no quita la otra. Claro. Yo siempre lo digo, pero dices que te vas a quedar. No, lo que pasa es que el nivel de percepción de la realidad cambia. Es como si estás en una montaña y estás en la ladera de la montaña y estás viendo el problema inmerso en el problema.
Cuando tú alcanzas a través de mucho trabajo personal, meditación, contemplación, todas las prácticas espirituales, a elevar tu percepción a base de elevar el nivel de conciencia, tú tienes una capacidad de percibir la realidad desde otro lado y de interferir en la realidad desde otro lado. Okay, o sea, no es quedarte quieto. Exacto. Entonces, cuando pasa eso, los datos siguen siendo los mismos. O sea, hay devaluación, hay un presidente X y Y, pero mi alma está en otro nivel. Pero la percepción, mi percepción está en otro lado. No tienen por qué estar atados. Usar mucho el enojo que sentimos para hacer cosas que resuelvan, que mejoren. No nada más puro bla, 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 puro, bla, bla. Porque también estamos en una época, o sea, venimos de una configuración de habernos experimentado como pueblo, como víctima, y a los que tienen poder como victimarios. Y necesitamos nivelar esa parte y nosotros tomar más acciones, porque tampoco es casualidad que haya tantas organizaciones civiles, ciudadanas y tantos movimientos ciudadanos que están haciendo presión y ya están participando o estamos participando en muchas cosas y solucionando cosas. Es decir, ¿por qué dejar en manos de otro lo que es también un cuidado y una responsabilidad colectiva? Si lo llevamos colectiva, a la vida cotidiana, en nuestra propia casa, en familia, cuando tenemos la señora que hablaba de los chavos que salen y tal, nosotros mismos tenemos un nivel de frecuencia desde donde nos relacionamos en casa. O estamos mucho en el piso de la montaña, viendo que las cosas están así como muy cerradas, con un muro en donde creo que todo se me va a derrumbar. Y cuando podemos, y cargado de una energía, de una emoción, muchísimo miedo. Si podemos hacer esto, si podemos a través de nuestras prácticas elevar nuestra percepción, no nada más vemos que a través de esta puerta, de esta barda en donde yo estoy encerrado, hay otras posibilidades, sino puedo ver más a fondo qué es lo que está causando este problema. No nada más veo el problema con una perspectiva más amplia, sino más profunda también, ¿no? Con una interrelación que tiene que otros. Esta es una intuición. Lo que pasa es que yo sí quisiera diferenciar muy bien la intuición de una premonición. Si quieres lo diferenciamos ahorita después de esta pausa, vamos a ir rapidísimo a una pausa, pero ahorita que te estaba escuchando, se me vino a la mente una palabra que me parece que es básica también para poder vivir bien y con calidad, que es la palabra confianza. Así es. Confianza en la vida. Eso es lo que quería yo. Vamos en diálogo. Vamos a una pausa. Percepción de la realidad. Sí, no la mente intuitiva es un regalo, la racional un sirviente. Nuestra sociedad honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Albert Einstein, físico alemán de origen judío, nacionalizado estadounidense. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y mañana tocaremos un tema que de verdad es muy importante. Le hemos titulado Activistas transformando la vida de las mujeres. Por ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer, que es mañana 8 de marzo, debemos comprometernos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Esto dicho por Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Y es que desde luego en este momento mundialmente muchas mujeres se unen y desde hace varios años lo han hecho, pero cada vez es más frecuente ver, por ejemplo, o aprovechar en las redes sociales este numeral o hashtag con distintas causas. Esto ha comenzado desde varios años. Por ejemplo, en Argentina hubo un movimiento importante, pero uno que ha sonado mundialmente y que ha sido muy apoyado es el de todas las actrices, y esto evidentemente pues debido a la fama y la proyección que tienen, pero con el hashtag MeToo, que se unen a todas las mujeres que han vivido este acoso sexual, esta violencia sexual y este maltrato hacia las mujeres. Y no es la única causa, evidentemente hay muchas en Latinoamérica, el Yo También, que es justamente pues más o menos esta misma causa. Pero bueno, el fin de todo esto es, como decíamos en un principio, apoyar la participación femenina, el activismo y el crear un ambiente de equidad, de verdadera equidad en nuestra sociedad, en todo el mundo, y que se reconozca pues los derechos y las obligaciones de cada una de las personas que pueblan los países y el mundo. Así que los invitamos a que no se pierdan mañana este programa en punto de las 9, y si quieren venir entonces marquen al 53 41 44 35. Resumen de la primera parte.
Porque el presentimiento es sentir algo que va a ocurrir que todavía no ha ocurrido. Sí. Sentir antes de. La premonición ya es lo que cognitivamente, o sea, mentalmente, lo que yo digo que me está diciendo eso que siento. Okay. Y puede ser atinado o no puede ser atinado. La mente siempre necesita un objeto malo o terrorífico. Y normalmente este objeto se busca en el afuera, porque la magia de la mente asume que si pasa allá ya no pasó aquí. La mente tiene niveles de evolución. Y para que lleguemos a la intuición, haz de cuenta que si lo podemos poner aquí, es la mente intuitiva, que es un nivel de la mente. Tendríamos que acceder a esta mente intuitiva, que es un proceso de evolución de la mente, y no a una mente racional muy básica. La intuición, uno de los significados antiguos es ver dentro. Y esa es una descripción de lo que podría ser la conciencia, pero no esta conciencia racionalizada ya, sino la conciencia que es capaz de dar cuenta. Los niños son mucho cuerpo, su mente es muy chiquita en términos de que no ha despertado. Entonces tienen un nivel de percepción sensorial, cuerpo. Enorme. Y los niños tienen esa capacidad de sentir desde el cuerpo. Después vamos integrando una mente y se va desarrollando una mente racional. Ajá. Pero la mente tiene que ser rebasada por una conciencia observante, primer nivel de la conciencia, que es donde empieza la mente psíquica. La intuición es el resultado de poder rebasar a mi mente racional, poder sentir lo que está pasando y tener el cuerpo abierto, percibir. Los tres ojos, Wilber le llama los tres ojos del conocimiento. Cuando yo tengo a alguien que comanda mis tres ojos, surge una mente o la conciencia, para no confundirnos, porque estamos muy asociados que la mente solamente es la mente racional. La mente tiene muchos niveles, vamos a llamarle conciencia. Surge una conciencia que percibe otra cosa, es la suma de estas tres experiencias. Sí, sí existe. No, sí existe. Sí, sí existe. Yo te lo digo, en mi casa tengo 4 mujeres y la verdad, cada una tiene sus detallitos en cuanto a lo que pueden percibir ellas. Yo creo que sí existe, digo, no sé en qué sentido esté, pero por ejemplo cuando una persona se siente de cierta manera, a veces aunque no lo exprese, las mujeres saben qué es lo que sentimos a veces más que nosotros mismos. No, no creo que exista, o sea, creo que es como, o sea, no es algo propio de las mujeres, creo que cualquiera puede desarrollarlo, o sea, es como tener ciertas habilidades o ciertas fuerzas. Yo digo que sí existe, porque hay situaciones, sobre todo en las cuestiones, bueno, en muchas cuestiones, puede ser de pareja, en el trabajo, con los hijos, que uno no tiene los elementos suficientes para determinar que algo no nos gusta, sin embargo hay algo que nos hace, esa intuición femenina nos hace decir alto. Totalmente, las mujeres son bárbaras, vienen de otro mundo. Está muy bueno. Pues sí somos bárbaras, la verdad, pero yo también estoy de acuerdo en que no es ni femenina ni masculina. Las mujeres sí somos muy intuitivas, la verdad, pero no es algo específicamente de la mujer. La intuición es la intuición y la puede tener cualquier persona. Pero vamos a platicar con Marilú. ¿Cómo estás, Marilú? Bien, gracias. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes y sobre todo con Marisa Escribano. Ay, qué linda, Marilú. Muchas gracias. Oye, tú eres intuitiva, eres sugestionada, ¿cómo se dirá eso? Sugestionable. Sugestionable. Pues a lo mejor como que todo va así. De todo un poco. Un poquito de todo. Ajá. Sí. ¿Y alguna experiencia que hayas tenido? Alguna experiencia, pues también así como a veces en sueños o que digo, si me voy por este camino, mejor por acá, porque como que siento algo que no. ¿Y te ha funcionado? Y me ha funcionado, sí. Y en cuanto así, pues hasta así en la familia, uno de mis hermanos, yo sentía, no, es que yo creo que se lastimó, que algo le pasó. Y al otro día que lo vi, sí, se había lastimado un pie, un tobillo. Entonces, así como eso, otras cosas también, sí me han pasado. ¿Y estás tratando de estar en contacto con esa intuición, esa sabiduría interior? Sí. Sí. Qué bueno. Sí. Porque eso es bien importante. Sí, ¿no? O también igual de los sueños, no sé, así como que
estoy en algún lugar y digo, como que yo ya había, si no conozco ese lugar, yo digo, como que en este lugar yo ya había estado, o como que siento que ya lo conozco. O igual las caras de las personas muchas veces también. Eso como me pasa, que se me ves hace una cara conocida. y dices, la he visto, Sí. no sé de dónde, no sé Sí, en qué momento, sí. pero lo he visto, ¿no? Sí. Ok, pues Bueno, muchas muchas gracias, gracias. Marilu, muchas gracias. A ver, por acá, Alfredo, cuéntame, ¿tú eres intuitivo? ¿Has tenido premoniciones? No, yo ¿Crees en siento- ello? Sí, sí lo creo. A estas alturas del partido ya muchas cosas tengo que creer. Ajá. Pero no, yo lo que siento, no sé cómo le pudieran llamar los expertos, Ajá. especialistas en esto. Yo siento que soy muy contreras, por etiquetarlo de alguna manera. Yo creo que todo el mundo sabemos que el pasar por abajo de la escalera, o que el gato negro, o que la Sí. sal, o cuántas cosas se han dicho en la vida, no las tomo en cuenta, nunca me dejo llevar por ese tipo Por de esa situaciones. sugestión. Sugestiones. Ajá. Aunque pues hay cosas que llegan a suceder. Siento yo que de alguna manera sí los astros algo influyen en nuestra vida. Una de mis hijas en alguna ocasión me hizo la observación que cuando venía la luna llena yo andaba muy irritable. Entonces, pues, sin haberlo estudiado, sin haber llegado a tomar conciencia de la situación, lo he empezado a meditar un poquito, siento que sí. Que sí Sí te me influye. influye, sobre todo ese aspecto. Cuando viene la luna llena, sí, y trato de calmarme, de aprender cómo controlar. Es la parte del lobo que todos llevamos dentro, ¿verdad? Sí, de alguna manera, pero no lo dejo aullar, ya no lo Exactamente. dejo aullar, lo controlo. Claro. Creo yo que trato de controlar esas situaciones, aunque sí me causan cierta incertidumbre. El pasar por abajo de la escalera, veo una escalera en la calle y me voy abajo de la Claro, escalera ahora nada más porque- por demostrar. demostrar que yo puedo controlar esa situación. Exacto. Así me ha pasado. Ok, pues muchas gracias, Alfredo. Y te pido que me hagan un huequito aquí, me voy a pasar acá con Noel. Buenos días. Buenos días, un placer conocerla. Igualmente, muchas gracias. Cuénteme. Bueno, yo estoy cumpliendo este mes de marzo 50 años de pertenecer a la Orden Rosacruz Amor. Ajá. En la Orden Rosacruz lo primero que nos enseñan es precisamente a manejar la intuición. La intuición es un conocimiento universal que todos tenemos siempre y cuando lo desarrollemos. Sí. Lo que sucede es que en nuestras casas, nuestros papás, nuestras mamás nos empiezan a callar esa voz interior. O sea, la intuición es la voz interna que todos tenemos, Sí. que está conectada, como decía la doctora Emma, con todo. O sea, es un conocimiento universal, tomando en cuenta que el universo funciona a través de vibraciones y dualidades. Sí. Entonces, me viene a la mente ahorita cuando Leibniz inventó el cálculo diferencial integral en Alemania, al mismo tiempo Newton lo estaba haciendo en Inglaterra. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en algo que en la Orden Rosacruz llamamos archivos acásicos. Ajá. Que es la bola esta de la que hablaba Emma. Exactamente, es esa bola de que hablaba la doctora Emma, donde está todo el conocimiento del universo. Y en su momento, si sabemos a través de la meditación, como decía ella, conectarnos con esos archivos acásicos, podemos obtener la respuesta a algún problema que tengamos. Ay, qué maravilla. ¿Y usted así la utiliza? Pues trato de utilizarla, no es fácil. ¿Cómo se escucha la intuición? No es una voz, es algo que de pronto llega, haz esto. Se sabe. Se sabe. A lo que yo me dedico, en ocasiones me llega, háblale a fulano de tal. Si obedezco esa voz, entonces generalmente tengo los resultados positivos. Si no le hago caso, después digo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me hice caso? ¿Por qué no hice caso a mí mismo? Sí. Entonces es muy importante, decía un compañero de la escuela hace ya muchos años, dice, cuando tengas un problema en un examen y que no sepas cuál es la respuesta, pon la respuesta que primero te venga a la mente y esa es la correcta. Pero si empiezas a pensar en cuál será la respuesta, entonces ya no vas a llegar Es que eso es cierto, Sí, eso es cierto, absolutamente. de verdad. Sí. Uno empieza como a ensuciar, por decirlo de alguna manera,
a manchar, digamos, el pensamiento natural que surge. Y generalmente lo acertado es lo primero que te viene a la mente. Esa es la intuición. Lo primero que viene a la mente es la intuición. Cuando empezamos a razonarlo, lo estamos ensuciando, como dice usted. Así es, ¿sí? así es. Entonces estamos ensuciando ese conocimiento que nos está llegando porque empezamos a razonar. Y la intuición no trabaja a base del razonamiento, sino a base de escuchar esa voz interna que nos llega del universo. Así es. Muchas gracias y gracias por compartirlo Un placer. hoy con nosotros. Un placer. Muy amable. Vamos para allá con Óscar Virués, que tiene muchos comentarios. Exactamente, estoy escuchando muchas voces y son las redes sociales que las comparten. Luis P. nos dice, ¿existe realmente la precognición o es una ilusión falsa del cerebro? ¿O en dónde se ubica la espiritualidad? Espero que puedan contestarme la primera pregunta. Y qué gran programa, felicidades. Nos dice también Alejandro Solís, en las constelaciones familiares he vivido experiencias inexplicables, en las cuales, ¿en qué categoría o a qué categoría pertenece entonces justo esto? Neto Stein nos dice, todo depende de qué clase de hombre sea. Hay hombres que sí somos o que nos podemos percatar absolutamente de todo en cuanto a esto de la intuición, si es más hacia lo femenino o a lo masculino. Norma nos dice, en algún momento todos nos podemos llegar a sugestionar por alguna situación que nos preocupa, pero la intuición y el presentimiento, no todas las personas la pueden o la tienen desarrollada. La intuición se genera con base a hechos prácticamente, el presentimiento te anticipa si es más fuerte, opina. Nos dice también más adelante Eder Mijangos, a veces tomo el celular y justo en el momento en que me llega una llamada, sobre todo cuando se trata de mi novia, y frecuentemente tengo déjà vus en momentos o días importantes. Y hace rato cuando nuestro testimonio hablaba de los déjà vus también. La compañera fue la que habló. Sí, justamente. Y a mí también me suceden estos muchos, o he llegado a lugares donde no había estado, y los reconozco perfectamente y hasta puedo adelantarme y digo, y tienen tantas habitaciones y una de ellas es así. No puedo decir el color porque soy daltónico y eso sí lo confundo fácilmente, pero ocurre. Cris nos dice, cuando les digo a mis hijos, no estén jugando así que se van a caer o van a romper tal cosa, ellos dicen, hazle caso a mi mamá porque siempre pasa lo que dice. Esa es intuición, premonición, ok, ya no sé cómo son las cosas. O a veces sugestión. O a veces se llama profecía autocumplidora y uno programa para que pase. O sea, el pobre chamaco se va a caer porque tiene miedo de que mamá le lo dijo. Entonces, uno programa que eso pase. También. O lógica, ¿no? O sentido común. Que hay son fenómenos perfectamente conocidos. ¿No? Ahí no hay ninguna... Ahora tengo el presentimiento de que vamos con Marisa Escribano. Así es. Le atinaste perfectamente. Ya estamos aquí con Nérida, ¿verdad? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo si quisiera compartirles, en una ocasión a mí iba en un micro y tenía ese presentimiento de que algo iba a pasar. Ver estas personas que suben a pedir dinero, a que uno desde que las mira de la forma de vestir a veces, uno dice, esta persona necesita algo de mí, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, pasó. Empezó a quitar bolsas, celulares, todo lo que teníamos en las manos. Entonces, yo desde el momento que él abordó el micro, sabía yo qué es lo que iba a pasar. Ay, qué barbaridad. Entonces, pero pasó. Lo bueno es que estás bien. Sí, gracias a Dios, todo. ¿Y le haces caso a tu intuición? Sí, sí le hago caso. Okay. Muchas gracias, Nérida. A ver, por acá, tú eres Montserrat. ¿Has tenido alguna vez algún presentimiento, alguna sugestión? Alguna sugestión. Ajá. Bueno, yo soy mucho de sugestionarme por todo y no sé, empecé como que a controlarlo y bueno, yo digo que es mental, ¿no? Yo tenía una alergia y pues pues sí me sugestionaba mucho con que, ay, sí, como esto me va a hacer daño y así. Y pues poco a poco fui como que quitándome esa idea y pues ya como que lo practico con todo y digo, no, pues sí es mental y ya estás más en control. Pero fíjate, esta sugestión de la que hablas es importante. Decía Talina Fernández, a quien le mando un beso, decía que a veces no te mata la enfermedad, te mata el diagnóstico. La sugestión que uno se hace cuando recibes algún diagnóstico o te cuentan algo, pues verdaderamente acaba contigo, ¿no? ¿Y tú?
cuéntame. ¿Tú eres Pues, Fernanda? Rápido, Fernanda. Pues yo sí tuve así como que una experiencia muy fea. Yo como que presentí que algo malo pasaba en mi familia. Hace varios meses murió mi abuelita, entonces en ese lapso de semana que estuvo en el hospital, yo soñaba mucho con ella que estaba así como que en un ataúd, en un velorio, algo así. Entonces al viernes, a amanecer, pues ya me mandó esa noticia. Entonces yo sí soy así como que muy presentible en muchas cosas y todo eso. Y Tienes pues, una gran intuición ajá, que te hace saber. y pues a veces mis papás no me creen, ay, estás loca o algo Luego así. ese es el problema, que los papás no creen, pero ahí está eso. Vamos a una pausa rapidísimo. Regresamos. Escucha más a tu intuición que a tu razón. Las palabras forjan la realidad, pero no la son. Alejandro Jodorowsky, artista franco-chileno, escritor y director de cine. No, ninguno. Sí, en una ocasión, igual esa sensación que tienes de que algo va a pasar y sucede. Es que es cuando sabes que hiciste algo mal y sabes que va a haber una respuesta o un resultado negativo o positivo. No, me parece que es como una cuestión de pensamiento crítico que todas y todos somos capaces de obtener y que no necesariamente tiene que ver con una voz en tu interior que te diga, no sé, algo. Bueno, la verdad es que no. No sé, luego a veces digo que van a pasar ciertas cosas de broma y resulta que sí suceden. Alguna vez, algún accidente, algo, la premonición famosa. Alguna vez sí. En este caso no he sentido nada, pero pues el miedo no anda en burro. No es intuición. Ahorita vamos a seguir entonces aclarando todo esto, todavía hay algunas dudas, pero yo les iba a decir que a mí verdaderamente, bueno, yo amo la intuición. Me parece que es la guía más auténtica, más confiable de cómo puede uno percibir y vivir en el mundo. Y cómo te relacionas, qué haces. O sea, es la intuición, es esto que ahorita nuestros especialistas se lo van a explicar mucho mejor. Pero una vez que tú contactas con eso y que te das el permiso de sentir abiertamente, un poco lo que decías tú, es como abrirte. Es maravilloso porque sabes, no sabes cómo sabes, pero sabes. Sabes cuando sí, sabes cuando no, sabes que te conviene, sabes qué está sucediendo. O sea, es maravilloso saber, ¿o no? Sí, yo quisiera clarificarlo. Una cosa es la premonición, que es algo que se adelanta en el tiempo. Yo sé algo que va a pasar y es sensorial, es una experiencia muy sensorial. Pero está en el futuro. O puedo haber visto cosas del pasado o puedo sentir. Entro a un espacio y siento que aquí está cortado el ambiente, ¿no? De mala vibra o buena vibra, depende. Es muy premonición. Y es muy corporal. Eso no es intuición. Eso no es intuición. Intuición es un nivel de la mente. Perdón que insista tanto esto. Y la mente deja de ser mente racional, la mente no es nada más mente racional, para ser mente intuitiva y mente iluminada. ¿Cómo se siente la intuición? No se siente, se sabe. Se sabe. Por eso es mente. Se sabe o se percibe. Lo que pasa es que es lo que dijimos al principio, como son fenómenos que suceden en la periferia, pero sí no hay palabras. Sí, pero me gustaría... Son experiencias vitales. Entonces yo digo, se sabe, es muy racional. Es que es racional. Y se percibe, pudiera ser más somático. Se experimenta. No, es que sí me gustaría ya empezamos a sí. O sea, no hay palabras para describirlo, son experiencias que se viven. Es como el hambre. Sí. No hay manera de describirla. Hay una lectura. La sientes. Hay una lectura. La mística universal. Algo así. A través de la mística universal, los grandes maestros de la mística universal han podido clasificar para efectos de no confundirnos. En realidad es una cuestión de orden. Sí, es una clasificación didáctica. ¿no? Ajá, pero para entenderla mejor, ¿cómo la clasifican? Es real, no es didáctica, es real. Cuando uno pasa de la mente racional y desarrolla el primer nivel de la conciencia, que es el observador, me doy cuenta, entramos a lo que conocemos como la mente sutil. Esta mente sutil viene acompañada de un conocimiento. Es mente, por eso es bien importante entenderlo, que se llama mente intuitiva. Sabemos no con la mente de la razón, sino con ese acceso a ese conocimiento universal, que ha existido y está todo. Por eso estos grandes virtuosos o estos grandes científicos acceden a estas hipótesis, le llamamos intuiciones, por eso es mente, que saben algo, pero es saber, tiene que ver con mente. Una cosa es una percepción sensorial y otra cosa es un saber. El siguiente nivel de la conciencia se le llama conciencia causal. Estamos hablando del espíritu, ¿eh? Esta parte es la dimensión espiritual. La conciencia causal es la mente del iluminado.
el Buda, el Cristo, todos los grandes maestros espirituales de la humanidad acceden a esta mente no dual, que es la mente causal, donde está el vacío, donde está toda esta capacidad de la conciencia se despliega y se observa a sí mismo creando la realidad, ¿no? Esta es bastante más sofisticada. Si nos quedamos en la primera, que es la mente intuitiva, que la conocemos como la conciencia sutil, ahí es donde accedemos a esta capa de la nosfera que decíamos hace rato, en donde todo el conocimiento que la humanidad ha creado y creará está depositado en esta capa. Entonces nosotros lo que tenemos es una antena que al levantarla accede a esa información y tiene niveles. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un espacio sensorial, una capa que le llamamos este cuerpo energético que está lleno de emociones, sensaciones que percibimos desde nuestro cuerpo energético? Nosotros tenemos un cuerpo físico, biológico y un cuerpo energético. Nuestro cuerpo energético también tiene la capacidad de percibir. Acá tengo la capacidad de percibir cosas. Cuando entro a un espacio donde hay un cierto grado de energía y choca con el mío, percibo y se refleja en sensaciones corporales. Claro. Eso es el presentimiento. Ahí es donde dices, hay buena vibra, mala vibra, me late, no me late. Pero hay un segundo nivel de este cuerpo que se llama nosfera, que es el cuerpo informático, que tiene, ahí es donde cabe la intuición, que se llama, ese es conocimiento. Mira, está muy padre, porque me encanta porque Emma sabe muchísimo también de todas estas cosas, pero yo lo quiero más aterrizado en la vida cotidiana. Te lo voy a decir. Ya no quiero saber de la noósfera y del todo eso. Porque... Lo único que quiero es decirte dos cosas. Una es, cuando siento con mi cuerpo, se llama percepción. Okay. Cuando sé con mi mente, se llama intuición. Quiero diferenciarlo, porque si no estamos en una cultura donde tenemos palabras que son muy populares, que no es... ¿Por qué las mujeres tenemos más percepción? Porque somos más sensoriales. Estamos más abiertas al cuerpo y al corazón. Los hombres son más racionales. La intuición probablemente es más masculina, y lo decía Jung, porque tiene que ver con una mente que se sale de la mente racional y accede a este campo informático. Okay. Las mujeres tenemos más percepción sensorial. Y a los dos fenómenos que señalaba la compañera, es lo que ya se vio y lo que nunca se vio. Son fenómenos que pasan, como decíamos, en la primera décima de segundo, por ponerlo en categorías temporales. ¿En qué consisten? Yo llego a un lugar que no conozco. La primera reacción de la mente es me asusto, pero esto es así. Y ante el susto la mente trata de organizar las cosas como para que le bajemos al desconocimiento, o sea, lo volvamos conocido. ¿Qué pasa enseguida? Todas las construcciones tienen una lógica, igual que la música tiene una lógica o el conocimiento tiene una lógica. Lógica que sabemos, entonces es fácil predecir, por lógica, son tantos cuartos, a lo mejor no el color, y dónde están. Y entonces pues yo ya había estado aquí, aunque físicamente nunca estuvo uno aquí. Hoy, claro, ese fenómeno explica lo que te pasa a ti, compañera. Vamos, claros, es un fenómeno perfectamente conocido. Entonces, uno siente que ya estuvo, pero uno nunca estuvo. ¿Estamos claros? Lo siguiente es lo que tú dices, es una cosa ritual. Conforme pasan los años, pues hacemos igual que el beisbolista, miles de cositas raras que como que nos funcionaron. Veo que traes una playera de corredor. Muchos corredores se masajean. Medio sirve y medio no sirve, ¿eh? Pregúntale a cualquier fisioterapeuta. Respiran, medio sirve y medio que se relajan, medio que sí, que no. Donde sí te empieza a funcionar, compadre, a partir de correr 4, 5, 6 horas, lo siguiente, eso ya no lo haces con el cuerpo. Ya no hay explicaciones médicas, ni de nutriólogo, ni de psicólogo. Allí empieza a operar, llámale como gustes, la conciencia cósmica, universal, la intuición, lo que sea. Necesitas el alma en paz. Eso tú lo has vivido, porque absolutamente. Te echas tus maratones. Si no, no lo puedes hacer. Voy claro ahí. Tú pregúntale a cualquier triatleta, cualquier ciclista serio, de 6, 8, 10 horas, 20 horas, no, o sea, médicamente no hay explicación. Si fuera médicamente así coherente, cualquier carrera de esas bajas 20 kilos, la gente hasta sube de peso. ¿Qué cosa? De veras no es se que explica. Hay cosas que no se pueden explicar. Como por ejemplo también tengo la duda que me quedó de la cápsula que vimos de Eduardo Tapan, muy interesante. Eso es fascinante. Del vudú. Ya lo entendí. Si sí se siente, no se siente, si es sugestión. Como yo lo entiendo es la siguiente. Como estamos diciendo, hay
una conexión entre todos. Digamos, en nuestro inconsciente, nuestra alma, nuestra mente, como quieras llamar, tiene el mismo radar. Y todos conectamos con todos. Entonces hay quien tira buena vibra y hay quien capta buena vibra y hay quien tira mala y hay quien la capta. Ok, depende de para dónde se sintonices. Ahora, el objeto, digamos que yo agarro un muñequito y le clavo la agujita en el corazón, hoy claro, es lo que llamamos las mancias. ¿Sí? La mancia usa un objeto para focalizar la energía o la atención, lo que me quieras llamar. Y el resultado es que si yo creo que la comadre me quiere hacer daño y va a usar el muñequito y me va a clavar. Ah, claro, eso es sugestión. Ahí claro. ya me estoy programando para que incluso el sistema nervioso autónomo, o sea, el que regula la barriga y el corazón, se paralicen. Me va a dar un infarto. Claro. Garantizado. Totalmente. Igual si el médico te dice, ¿no? Pues lo que estamos hablando, sí. o sea, cuando te dan un diagnóstico, pues también te A mueres. mí me ha tocado ver pacientes que le dicen, usted tiene VIH y se mueren en 2 meses. Sí. A ver, es bien peligroso. Compañeros médicos, no digan diagnósticos, ¿eh? Sí. Los psicólogos Es que en general no los decimos. También me hablaban de alguien que le Sí. dijeron te vas a morir de cáncer en 2 meses y duró 10 años. También pasa al revés. Por Sí. sugestión. Yo Una tengo sugestión casos de eso positiva, igual. claro. He tenido alumnos oncólogos, y va con esto que dices, que después de dar por desahuciado en el Instituto de Cancerología en Cuautla y lo mandan a su casa bien morir es, entiéndase, ya no podemos hacer nada, ¿ok? A los 6 meses regresa sin nada. A ver, ¿dónde estuvo la magia? Si estaba perfectamente diagnosticado. La actitud. La actitud. No, es el campo, y rezaron el campo mucho. informático Rezar sobre es tus otra manera de células. acceder a este tipo de apoyos. Es que Hoy, sí, claro, sí hay una diferencia. De vibra, dentro es del otra vibra, campo exactamente. biológico. Wow. Oye, pero a ver, espérate. Además, para acabar con el ejemplo de tapan del vudú. Viene. O sea, tú dices, si tú sabes que te están haciendo eso, pero puedes saberlo y pero puedes si no yo saberlo. No sé que me odia cuando no Silvia sabes Cobian. funciona el radar Ya inconsciente. me hicieron bruja. La estamos usando. ¿Y yo por qué? Si me odia ¿Por qué Silvia yo? Cobian y hace un vudú y yo no me entero y de repente le empieza a picar, o sea, y yo no Puede sé. haber una cierta influencia. ¡Qué miedo! ¡Qué Por miedo! eso es tan importante No, a tirar buena diferencia, vibra. no, me importa Te mucho pongo otro hablar de ejemplo. esto. Sí, Me- pero me- Se hace déjanos que acabe y investigación vas. Sí. sobre la oración. Pacientes que tienen una enfermedad terminal. Toda la banda de aquí, compañeros, vamos a rezar. O llámenle meditar, visualizar, llámenle como gusten. Tiren buena vibra para acá. Sana. Es otra frecuencia. Te y lo es pongo otra más simple. frecuencia, Yo trabajo exactamente. con niños de la calle que su alma viene, perdón, madreada es poco. Sí. Lo último que te imagines. Y les pedimos que hagan calor con las manos y no pueden. Tiritan. Juntamos a toda la banda, 10, 20 chamacos. Vamos a echarle vibra, compadres. Calor, calor, calor. Y ponemos las manos así. Nada más como ejercicio. En 1 o 2 minutos este compadre está sudando de calor. No hay ninguna magia, más que tirarle buena vibra. Les Ese es un- llamamos magia esa capacidad. Exacto, ¿no? exacto. Sí. Es el mismo fenómeno puesto ahí en Es concreto con resonancia, niños de la calle, resonamos ahí con funciona. otra frecuencia. Ahí está. Ok. Es bien importante, por eso es importante que elevemos nuestro nivel de pensamiento. El pensamiento tiene frecuencia. Es algo físico, no es mágico, es físico. Si tú resuenas con cierto tipo de pensamientos, obviamente cada una de tus células, así como está interconectado el pensamiento, cada una de tus células está resonando con O esa. sea que sí sirve hablarte bien, digamos, Claro. en términos Sí. de No, tu no, no. vida Te personal. cambia tu vida. El sí, hablarte sí, sí. bonito, el Por decirte favor, hay que cosas cultivarlo. buenas. Eso se cultiva. ¿sí? Y el explorar todas esas emociones que te atoran a ti, Sí. porque mira, si lo describimos como lo dicen que sucede, digamos que esta conciencia, esta capacidad de ver y de entender las fuerzas que están en nosotros y este conocimiento que está en nosotros, hay quien puede ser iluminado y al iluminado se le llama quien puede ver esto, pero además que está guiado mucho por el amor. Totalmente. Sí. Y hay estos otros que pueden ver mucho y que están guiados Por el por la bien. necesidad de yo te voy a hacer a ti un mal Por el para ayudarte a ti a darle en la torre a ella. Entonces, en ese momento sí hay cosas que se pueden hacer a través de ese conocimiento, donde aunque Emma no sepa, va a tener un efecto. Sí tiene un pero, efecto. pero esas Pero yo gentes que tengo que ven estar en ese saben nivel de ver resonancia. cuál es el punto flaco de Emma, si es Así una es. envidiosa o si es una, Así es. o si quiere poder, o si, y por ahí es Por ahí por se donde mete, tiene efecto exactamente. esa, digamos,
pues esa brujería, Ay, digámoslo y así. por eso sabemos, y es bien importante, esto que decía Silvia es muy importante. Hay dos niveles de resonancia universales. Una es el miedo y otra es el amor. Y entendiendo el amor como una fuerza religadora, fíjate, la fuerza de gravedad que mantiene a la luna pegada a la Tierra es una fuerza de gravedad, eso se llama amor. El amor es una fuerza religadora, une, mantiene una armonía. Y el miedo separa, destruye, fragmenta. Entonces, cuando tú vibras en esas frecuencias, todo lo que entre, que separe, fragmente y destruya, esta es la fuerza del caos. Por eso dinero llama dinero, amor trae amor. Y las fuerzas que generan unidad, conciliación, armonía, son fuerzas más elevadas, son frecuencias más elevadas. Por eso eres vulnerable. Entonces, por eso yo es que nada uno... más le añadiría el miedo mal usado, porque el miedo es una energía de protección. Claro. Pero cuando el miedo, lo que haces con el miedo es agarrarte de cosas, no solucionar nada, en vez de lo que haces con la chica del camión, que estaba sintiendo esa energía de temor, me está avisando algo, entonces el miedo se alía a nosotros. Por eso es sensorial, el miedo es sensorial. Pero no puedes vivir todo el tiempo en el miedo. Vamos a ver la siguiente cápsula y vamos también a una pausa. ¿Qué es lo que nos pasa en México? Por eso estamos tan bajos. El budismo, inequívocamente, cuando habla de intuición, habla de una manera directa de percibir más allá de lo que es los sentidos, más allá de lo que son las ideas y más allá de una secuencia congruente de causa-efecto, sino es una percatación, es un discernimiento directo de las cosas. A esta facultad, que tiene varios nombres en el budismo, prana o jnana, es lo que se podría referir más cercanamente a intuición. El budismo categóricamente dice que esta facultad de discernimiento profundo, directo de las cosas, se desarrolla a partir de las absorciones meditativas. A estas se les llaman dhyanas o jnanas. Es decir, son absorciones que se dan a partir de un proceso de concentración sostenido. Ahora, hay varios niveles de absorción meditativa. En el tercer nivel más profundo, que se denomina la tercera dhyana, espontáneamente ocurre lo que ahora se conoce como precognición. No en todas las personas, pero en algunas personas con esas facultades se potencializa esa facultad de poder reconocer o poder participar anteriormente a los eventos lo que está pasando, lo que es la precognición propiamente. Y eso es una cosa que se genera espontáneamente en la meditación, que obviamente lo que está hablando es que la intuición está relacionada con la concentración de mente. De alguna otra forma, si quieres saber o desarrollar esa facultad precognitiva, intuitiva, de discernimiento profundo de las cosas, lo mejor es desarrollar atención consciente y junto a esta concentración sostenida. Y obviamente la mejor forma de desarrollar estas es la meditación. Pues esto es súper interesante. Rápidamente algunas llamadas. María Eugenia Alarcón, ¿qué opinan los especialistas acerca de la telepatía? Rosa María, todo lo que están hablando me pasa a mí, gracias por este programa. Guillermo Meneses nos dice, yo últimamente he desarrollado una gran habilidad. También siento cuando no pago que me va a llamar el banco y así sucede. Pausa y regresamos. Qué precioso. Existen muchas conductas que aparentemente nos indican que hay un vacío en nuestro interior. ¿Y qué hacemos para llenar este vacío? En ocasiones puede haber las llamadas adicciones, que puede ser beber alcohol en grandes cantidades, bueno, no necesariamente en grandes cantidades, pero el fumar, el tal vez comer compulsivamente, el irse de compras, en fin, llámenle como ustedes quieran, hay muchas conductas que podrían decirse están tratando de llenar estos vacíos o en ocasiones de ocultarlos y simplemente negarlos. Pero ¿será esa la solución? Las y los especialistas pues justamente dicen, no, esa no es la solución. En realidad el vacío, aunque aparentemente se va llenando, no se llena y esta no va a resolver absolutamente nada. Claro, ¿no? Y por eso es un barril sin fondo y luego estamos peor que nunca porque ya no sabemos ni por dónde buscar o encontrar esa paz que necesitamos, esa como tranquilidad interior que tanto nos beneficia y que es indispensable para poder tener calidad de vida. No nada más es vivir por vivir, sino vivir bien. Entonces, ¿qué hacemos con estos vacíos y qué hacemos con aquellos excesos en los que caemos? Y fíjese, ya me iba yo a proyectar, porque iba a decir en los que comemos, porque la comida es uno de los
de los elementos, digamos, de los que más recurrimos para llenar este vacío. Entonces, ¿qué nos pasa y cómo podemos llenar ese hueco de una manera mucho más productiva? Es lo que veremos la próxima. Exactamente. Mis excesos llenan mis vacíos. Vengan y compartan entonces con nosotros cuáles son sus excesos y seguramente las y los especialistas pues les dirán qué es lo que se puede Y hacer. les contamos los nuestros, ¿no? Y los compartimos, ¿Sí? exactamente. Vamos a ¿sí? compartir nosotros en qué caemos en exceso. Exactamente. 53 41 44 35 es el teléfono para que llamen y ahora mismo aparten su lugar. Resumen de la segunda parte. El observador, que es el primer nivel de la conciencia, va elevando justamente la antena hasta que llega un momento en que tenemos acceso a un nivel de información, porque también la información, esta capa, esta nosfera, tiene muchas capas de resonancia, porque hay gente que solo resuena con pensamientos catastróficos todo el tiempo y se encuentra con todo tipo de personas que tienen Y le va todo a tipo pasar. de eventos Sí. catastróficos. Y que mucha gente, a través de la sugestión, claro que provoca sentimientos de terror, de va a pasar esto, va a pasar lo otro, y son puras cosas que no tendrían por qué pasar, pero que se clava tanto generando esta posibilidad que va y le pasa. La mente funciona a partir de datos, piensa cosas, siente cosas, simboliza cosas y luego vienen afectos o emociones, una cosa así. Pero acá atrás, o en el background, está todo lo que sería la intuición. Entonces la intuición mezcla con todo. Que una cosa son los datos y otra son los sentimientos. Uno puede, digamos, programarse a uno a que le vaya a uno mejor, aunque el mundo esté de cabeza. O sea, mis tonos emocionales no necesariamente tienen que atarse al 100 en los datos. Cuando siento con mi cuerpo se llama percepción. Cuando sé con mi mente se llama intuición. Los hombres son más racionales. La intuición probablemente es más masculina, y lo decía Jung, porque tiene que ver con una mente que se sale de la mente racional y accede a este campo informático. Las mujeres tenemos más percepción sensorial. Si soy como todos los demás, si no tengo sentimientos o pensamientos que me hagan diferente, si me adapto en las costumbres, las ropas, las ideas, al patrón del grupo, estoy salvado. Salvado de la temible experiencia de la soledad. Los sistemas dictatoriales utilizan amenazas y el terror para inducir esta conformidad. Los países democráticos, la sugestión y la propaganda. Erich Fromm, psicoanalista, psicólogo social y filósofo de origen judío-alemán. Ahí estaba eso que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Como también la sugestión sirve para el control, claro. ¿no? Para controlar. Lo hacemos no nada más a nivel de país, a nivel de gobiernos y de todas estas cosas, sino a nivel personal, en familia, con los hijos, con la pareja, ¿no? Estamos totalmente, pues caemos, digamos, en chantajes, en controles, a través de la sugestión. Así es, la mente humana necesita siempre una agarradera. Y desafortunadamente, como decíamos hace rato, quien ve un poquito de más y ve, esta banda de gente necesita una agarradera y yo se la puedo dar, hay quien, por ejemplo, el origen de las dictaduras es por ahí. Sí. El origen de sistemas corruptos es por allí. Claro. Muy claro. Sí. Y además se anula la capacidad individual de pensar un poquito más fríamente. Entonces, la mente en un grupo es, digamos, como un bebecito iracundo, ¿sí? Luego arma su show y se complica y ya pierde la capacidad de ser, digamos, un poquito más objetiva, ¿sí? El ejemplo más simple es un juego de fútbol América Chivas en el Azteca. Vamos a gritar cosas y vamos a decir cosas que no haríamos delante de nuestros hijos, de nuestra suegra, de nuestra esposa. ¿Por qué? Porque nuestra mente se vuelve como un hombre primitivo, ¿sí? En mal plan. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo. Si en ese entorno llegara un dictador, puede hacer lo que se le dé la gana, que era lo que hacía pues, miles de los que conocemos. Claro, claro, por eso es tan importante, ¿no? Sí. Ahora, tú decías al principio del programa que generalmente buscamos afuera algo malo para poder sentir que entonces nosotros adentro estamos bien. limpios. Explícame un poquito más de eso y de qué manera, digamos, lo usamos en la vida eso. Ejemplo, así un ejemplo a nivel macro es en Estados Unidos, ¿qué pasa ahorita? Ahorita los malos somos los mexicanos, pero acabamos de llegar recién. Pero en su momento eran los vietnamíes.
que llegaron en los 70s. Pero más antes eran los alemanes y los polacos que habían llegado por la guerra y no sé qué. Y más, o sea, el último que llega es el malo. Muy claro. En un trabajo. El que recién entró no sabe nada, no tiene el doctorado, no sé qué, no sé cuánto. A ver, este es un fenómeno social, es un fenómeno de psicología individual, etcétera. Pero ¿qué pasa? Nos aterra lo nuevo. Si, por ejemplo, ahorita hablamos de intuición, muchas personas se van a... ¿Y eso? ¿Cómo es que el doctor habla de intuición? ¿Cómo es que los especialistas? Eso no es científico. ¿Sí? Llegamos con los alumnos garantizados, médicos, todos muy respetables, posgraduados. Si hablamos de esto, 2, 3 van a estar brincando que no hay demostración. Oye, claro, que me traigas 30 referencias. Porque da miedo. Da miedo, exacto. Entonces, ve lo cómo desconocido, el cambio. Porque más es un tema muy delicado, muy en el sensible, sentido, pero muy sensible, porque topa también con lo charlatán, con la parte irreal. Tiende a malentenderse. Seriamente, ¿no? Porque sí hay, en esta nueva época, la nueva era, sí hay una tendencia a experimentar cosas, vivir experiencias y darnos por doctorados, ¿no? Esto tiene que ver con un conocimiento profundo, muy bien documentado a través de la historia por estos grandes maestros que te contaba yo, y vale muchísimo la pena. ¿Quién es el que más ha estudiado acerca? Ken Wilber. Ken Wilber está considerado el más grande estudioso de la conciencia. Apúntale ahí a Jung. Ahí les recomiendo uno un doctor, neurólogo, se llama Steven Alexander, que se murió y revivió, nada más que el compadre era neurólogo y nada más que estaba en un hospital en Pensilvania donde todo está perfectamente documentado. El librito se llama La prueba del cielo, Proof of Heaven, está en español. Oye, qué maravilla. Y te cuenta cómo es morirse y cómo es revivir, ¿ok? Y son fenómenos de intuición y fenómenos de percepción extrasensorial y fenómenos muy extraños, pero lo afortunado es que lo vive un científico, lo que llamamos hardcore, ¿no? Que sabe. Que sabe. Vuelve a decir, y lo describe. Decir el libro porque seguro nos van a hablar para preguntar. Prueba del cielo, Ivan Alexander. Y también esta parte de telepatía que decía la persona, con todo esto que hemos hablado de la conexión, hay científicos, un científico mexicano excelente que ya no está con nosotros, Jacobo Grinberg, comprobó esta telepatía y además muchos otros siguieron replicando esto y ya hay una conexión. Cuando hay esa atención concentrada en el otro, en dos, por ejemplo, llega un momento en que esa conexión se hace de manera muy efectiva. Pero ¿cuál es la diferencia entre telepatía y empatía, por ejemplo? Es diferente. La telepatía tiene que ver con la mente y la empatía tiene que ver con la emoción. Y además es la empatía es estar sintiendo lo que tú sientes. ¿Quién sabe dónde esté la raya entre estas dos que nos dice Emma? Porque en el experimento de Grinberg lo que hizo es, después de tener a dos personas concentradas una en el otra, las separó y las puso en habitaciones aisladas totalmente. Y a una de ellas de pronto le pusieron una lámpara y se la prendieron y la reacción cerebral que tuvo ese también la tuvo el otro. El experimento más radical de esto, de lo que Grinberg hacía, lo han hecho en la NASA. Con Signer Cards, son unas 4 cartitas con figuritas y alguien que está atrás de la luna recibe lo que de aquí banda le está queriendo transmitir allá atrás de la luna. ¿Pero qué? O sea, esa persona se pone a ver esa tarjeta. El que está allá atrás de la luna, el astronauta, se pone así tranquilito, para relajar su alma. Digo, no es posible en una condición tan extraña. Yo no sé qué tan relajado se puede estar en el cosmos, quiero decir, pero trata de ponerse perceptivo. Y de aquí le mandaban buena vibra. Les recomiendo también a Edward Mitchell, el astronauta que regresó, cómo él empieza a ver cosas que no vemos. Y tiene un instituto que se llama EONS, Ciencias Noéticas. Se llama Ciencias Noéticas, lo pueden ver en internet. Y es el estudio de todo esto, pero cómo funciona, no nada más aquí, funciona también más allá. Bueno, y la otra, bueno, es que del alma y del espíritu, no sé de qué tanto tiempo quede, pero del alma y del espíritu es muy difícil describirlo, pero hay distintas descripciones, pero una de ellas que a mí me parece como muy ilustrativa y sencilla es que el alma, digamos que es esa esencia nuestra que no le hace falta nada, no evoluciona, no involuciona.
lo tiene todo. Y el espíritu, digamos que ya es la parte individual de cada uno, que también surge de esa esencia, pero es la singularidad que cada uno es. Esa sí evoluciona o involuciona. Sí, o sea, somos alma y espíritu. Somos alma y espíritu. Bueno, y el espíritu es esa singularidad. Y esa singularidad es la que en nuestras sociedades se ataca mucho para que todos seamos como borreguitos. Acartonados, el mismo modelo. Y crear una conciencia gregaria de alguna manera miserable, porque dejamos de tener toda esa riqueza. Ya no eres tú. La unicidad. Ya no eres tú. Exacto. Por eso la conciencia, una de las descripciones que se hace de esta conciencia es finalmente ser mí mismo, encontrar al mí mismo real. ¿Sí? Que no es nada fácil. Que no está no fácil. Es nada fácil. A ver, ¿con qué nos quedamos de tanta cosa que hemos dicho? Pues yo diferenciaría, para terminar con el programa, precognición es lo mismo que intuición. Conocer es premonición. Mente. No, precognición. O sea, saber es lo mismo que intuición, pero tiene que ver con mente. Estas cosas que siento, esta presencia de una sensación fuerte que me dice que algo pasa, esto es una cuestión más sensorial, eso no es intuición, sí es bien importante. A mí sí me interesa mucho porque si estamos colaborando a través de este programa a hacer más cultura en relación a lo que es la conciencia expandida, tenemos que saber muy bien diferenciar esto. Entonces, una cosa es sensorialidad despierta en forma que accedemos a un campo informático que tiene que ver con sensaciones. Otro es un campo informático que tiene que ver con información. Eso es intuición, esto es presensación. Yo me quedaría con eso y diferenciarlo obviamente de la sugestión que tiene que ver con creencias. Yo me puedo sugestionar siempre y cuando hay una creencia con la que yo comparto. En términos de lo... Es mental, es 100% mental. La otra es sensorial y la otra es una mente superior. Y es la que de alguna manera pues todos tenemos, ¿no? Que si el llaverito de la suerte, que si la plumita que la siempre pluma me va muy bien, la pluma para el examen, todas estas cosas, ¿no? Que pues hay que seguirlas haciendo. Esas yo, aunque... No, si te funcionan, claro, es bonito, es como, ¿no? Compartir la confianza con un objeto. No sé, no lo veo dañino. No es malo, nada más saber que eso no es en sí mismo. Fíjate, el hilito, este hilito rojo, de veras estudiado de forma, no tiene más función que recordarnos son estar las mancias, conscientes y desear lo mejor al otro. Pues ahí ya sirvió. No tiene que ver con el mal de ojo, tiene que ver con estar conscientes de desear. Pero ya lo nos mejor vamos, entonces rapidísimo sus conclusiones. A ver, ¿cuánto nos queda, mi Gaby? 3 minutos tenemos. Vuélvanse observadores de ustedes mismos. Así es. En el mundo de los chamanes le llaman acecho, es decir, estar con la atención, intentar ampliarla y darme cuenta qué me está pasando a mí mientras te estoy percibiendo a ti. Si estoy tratando de hablar contigo por quedar bien, si estoy pensando cosas negativas en tu contra, y observarme. Y de ahí hay que pasar a trabajar con estas emociones, con todo lo que se revela de mí, ver qué es lo que está cargado, atorado, por decirlo así, enganchado en algo que me hace daño. Y ahí hay varios métodos para trabajarlo. En el orden de ideas que dice Silvia, herramientas para llegar a la introspección o a ver para adentro estarían las siguientes: rezar, meditar, el deporte arriba de las 4 o 5 horas, la experiencia mística, mágica, religiosa, la experiencia artística, la experiencia contemplativa, ir a un museo y ver una pintura, de repente te quedas acá, estás conectando con el alma del pintor. Y finalmente el respirar. Puede parecer muy simple, pero es la medida más básica para todo lo demás. Si no estamos respirando, valemos. Respirar profundo hasta Hay que aprender a respirar. Aprender a respirar, compadres, nos va a abrir las puertas de la percepción de una manera insospechada. Y de paso, puedo decir una bromita que dimos a los adolescentes. Claro. El mejor orgasmo que hayan tenido a la fecha es de bostezo con lo que les espera, compadres. Y si ya esto no los modifica en su conducta, no sé qué decir. Ok, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, entonces, nada más como para cerrar, a mí me gustaría cerrar con esta pregunta. La actitud, al final de cuentas, sí es vital, digamos, para el resultado de lo que vamos a tener. No nada más es sugestión, premonición, sino... La conciencia de dónde está mi mente.
mueves, ¿Con qué está coqueteando todo el mueves tiempo, este Mimi? campo Así es. vibratorio Claro. y por favor ya dejemos de quejarnos, Exacto. dejemos Por de favor, decir puras por favor. cosas negativas. Vibremos de Sí otro lado. existen cosas Respiren, malas, compadres, respiren. pero enfoquémonos en cosas Exacto. buenas, Claro. sin negar las Y en que están mal, soluciones, pero ¿no? y en soluciones, pero sí. ya dejemos de estar en esta vibra espantosa de negatividad y de No horror, le demos, no nos Muy bien. alimentemos tanto de eso. Así es. Los pensamientos son un alimento a la conciencia. porque eso es lo que estamos construyendo, Así es. además, ¿no? Detonan emociones. Oscar Virués, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, rápidamente esta llamada de Juan Francisco que dice, cualquier absurdo o cualquier verdad puede instalarse en el cerebro siempre y cuando se repita una y otra vez. Sí, Gracias a todas las personas que participaron. eso el lo día de decía hoy. Platón. Oye, y muchas gracias y recuerden que la próxima semana vamos a estar hablando acerca del vacío, que tiene también mucho que ver con lo que hemos estado hablando el día de hoy, porque al final de cuentas todas estas sugestiones, todos estos miedos con los que vivimos, Claro. tienen que ver con ese vacío. Un vacío, que hay una parte de ese vacío que es inherente al ser humano, se llama vacío existencial y está ahí por el simple hecho de haber nacido y de estar en este mundo en donde al final de cuentas la incertidumbre, ahí está. Eso por una parte. Y por otro lado están este vacío que nosotros vamos creando también con nuestras faltas en la vida. Total, yo ya estoy aquí haciendo otro programa. Los esperamos la próxima semana y seguimos platicando. Hasta la próxima. Bye.